variación del almacenamiento en función del tiempo, ¿no? Es lo que me dice esta ecuación diferencial. Ahora, también, es bueno que sepan esto, eso es lo que van a hacer en ingeniería ustedes, si han llevado cálculo 3, saben que varios comportamientos físicos que tenemos en nuestro haber, en nuestro diario hacer, están gobernadas por ecuaciones diferenciales, que nos interesa saber cuál es el cambio en función del tiempo. Por ejemplo, ¿no? Son las variables. Pero no todas las ecuaciones diferenciales tienen una solución analítica, lamentablemente. Entonces ahí es donde entra en juego, por ejemplo, los métodos numéricos, ¿no? Entonces lo único que hacemos es darnos aproximaciones, de hecho, ¿no? Nada, lo que hacemos realmente es 100% exacto, ¿no? La carrera es realmente, a dar cuenta que es muy inexacta. Entonces, eh, dentro de este caso, pues cuando tenemos tiempos finitos, podemos usar la siguiente variante o variación. Entradas menos salidas es igual a delta de almacenamiento o de volumen sobre delta de tiempo. Pues podemos usar esto, ¿no? De delta es un tiempo definido, es un tiempo finito. Y en la materia generalmente va a ser una hora. De hecho, toda la vida ha sido una hora, ¿no? Nunca he visto que se use otro delta T. Obviamente, si alguien quisiera ser mucho más preciso, más que todo en el método, bueno, no es necesario, ¿no? En ambos métodos no va a influir mucho este tema de la precisión, entre comillas, ¿de acuerdo? Porque nuestros hidrogramas de entrada que nos van a dar de dato siempre son figuras de este estilo. Para el método Pulse son polígonos, más o menos de este estilo. Lo vamos a hacer más bonito en Excel. Y en ensayo y error te van a dar un diagrama de basas, ¿no? Muy parecido a los histogramas que vemos en estadística, que nos indica que las entradas son constantes a lo largo de este tiempo. Entonces, en este caso no hay necesidad de usar otro intervalo de tiempo, ¿no? Nos quedamos con estos una hora que son 3600 segundos. En la vida real, estos hidrogramas suelen tener una curva así. Entonces, en este caso, sí, lo ideal sería trabajar con un delta T más pequeño quizás, o directamente trabajar con la ecuación diferencial de acuerdo a lo que queramos saber, ¿no? Sin embargo, no es la idea esa, directamente es en ambos métodos que van a ver, aplicar eso de aquí. Cada método tiene su propia característica. A grandes rasgos, en el método de ensayo-error, la primera característica es que estas entradas y tanto las salidas también son constantes a lo largo de este delta de tiempo. O sea, no cambia, no tiene constante en ese intervalo de tiempo. En el método Pulse varía, va variando a lo largo de la hora. En ensayo-error, ustedes van a tener que promediar van a tener que promediar lo que es los tirantes. Van a tener un tirante inicial, un tirante final y hay que sacar el promedio de eso antes de encontrar el resultado. En el método Pulse lo que promediamos son las entradas y las salidas, debido a que en un intervalo de tiempo, delta t, varía, va a haber esa variación. Entonces hay una variación, delta t, que está haciendo con rojito. Entonces esta entrada de aquí inicial es diferente a esta final. Entonces aquí sí hay que hacer ese cálculo, ese promedio, cuando estamos en el método de Pulse, que vamos a ver en lo que les mandó el INGE y vamos a ir checando brevemente, ¿no? En realidad no es necesario que corran tanto, recién según yo,
A lo que me estaban comentando, estaban viendo ensayo y error recién la semana pasada, entonces eh, van a ver Pulse ya directamente, van a comenzar esta semana recién, entonces vamos a ir viéndolo con calma, ¿de acuerdo? Pero igual es bueno que ya vayan familiarizándose un poco con algunas cosas. Dentro de lo que se respecta a esto de entradas y salidas, donde analizamos esto del tránsito de avenidas, pues justamente en elementos como los vertederos, ¿no? Un vertedero o aliviadero va a servir, por ejemplo, para ustedes cuando diseñan, por ejemplo, unas de presa, que van a ver más adelante. Nuevamente reitero, esta materia no es de diseño, entonces no nos interesan mucho las dimensiones, pero en general, ya para que tengan conocimiento, eh, la pantalla principal de su represa tiene que tener cierta altura libre, ¿no? O sea, no se puede inundar por completo, que podría pasar algún fenómeno. Vamos a decir que, por ejemplo, su pantalla es algo así. Entonces, el empuje del agua es bastante fuerte, ¿no? Esto se diseña para bastantes condiciones. Tiene que ser lo suficientemente pesado, no tiene que sufrir vuelco, tiene que existir el empuje de agua, ¿no? Que viene con una gran fuerza. No sé si alguien alguna vez ha intentado, por ejemplo, en un canal de sección relativamente ancha, cuando viene un caudal amplio, intenta sacar agua con un balde, por ejemplo, el agua se lo intenta llevar a uno, se lo jala, ¿no? El caudal que viene con bastante fuerza. Entonces, para evitar que esto llegue hasta la cima, porque sería peligroso que llegue hasta la cima de nuestra represa, se instalan unos dispositivos o estructuras, mejor dicho, si el término más correcto, llamados vertederos o aliviaderos, ¿no? Visto de forma isométrica sería de esta forma, y pues va a permitir que el agua no llegue hasta este límite, ¿no? Hasta la cima de la pantalla de la represa, sino que va a permitir que el agua vaya saliendo por esta parte superior, por la cresta superior del vertedero, ¿no? Por eso se llama también aliviadero, si se dan cuenta, ¿no? Aliviana ese caudal, ¿no? Entonces, no va a dejar que suba aquí, sino que va a hacer que se caiga por aquí el agüita, ¿no? Le va a devolver a su curso principal, alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve un vertedero. Este caudal de aquí, de esta parte superior, en la materia lo denominamos como outputs, ¿no? Este output o caudal de salida depende de muchos, no muchos, ¿no? En realidad depende de básicamente la geometría de lo que se encuentra aquí arriba, ¿no? Eh, por ejemplo, hay vertederos, los vertederos Krieger. mm, Esta parte de aquí arriba no es recta, es algo así como curvo. Y algunas veces el ingeniero les hace alguna pregunta. Por ejemplo, ¿en qué caso el tirante aquí arriba toma algún otro valor que sea diferente a 3 medios, ¿no? Porque esto es, vamos a decir K, por ejemplo, K por tirante a la 1.5, ¿no? O 3 medios, que es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación general, pero a veces el ingeniero suele preguntar, eh, hacia un modo de que ustedes investiguen, en qué caso este coeficiente de aquí 1.5 va a ser diferente. Entonces, hay casos donde es diferente. Entonces, la idea es que ustedes puedan leer un poco, investiguen un poco. Eh, una de las pistas que les puedo dar es que investiguen sobre, por ejemplo, el vertedero Krieger. Como esto aquí no es recto, el tirante que vas a tener aquí en la entrada, hasta esta parte de la curva, se va a incrementar, va a ser diferente. Entonces aquí podría ser que en ese caso esto sea diferente, ¿no? Pero ustedes lo van a corroborar si es que el INGE les pregunta. Casi cada semestre les pregunta en qué caso esto sería diferente. Y ahí su labor de ustedes es leer un poco e investigar, ¿no? Acerca de vertederos. Pero en general, el ingeniero va a manejar esta forma.
¿no? K, que es un número, por tirante elevado a 1.5. Ahora bien, ¿qué es el tirante? El tirante para la salida superior es toda la altura de agua, es que estoy haciendo con verde, que se encuentra sobre la cresta de mi vertedero. A eso yo lo denomino tirante. Entonces, para el caso de la cresta superior, el tirante es esto de aquí. Ahora bien, también esto tiene cierta altura. Eso igual va a ser dato, tiene que ser dato. La altura de su vertedero, desde el fondo hasta la cima. A altura, que usualmente yo lo abrevio como LT y creo que el Inge igual lo maneja de esa forma, ¿no? O sea, esto hace referencia a la altura del vertedero, que es un dato muy importante. Ahora bien, la altura total desde el fondo hasta la cima del agua usualmente viene representado con la letra H, minúscula o mayúscula. Yo les recomiendo trabajen esto como minúscula, porque algún examen esto el ingeniero no lo pone tirante. ¿Ya? Los últimos dos exámenes, por si acaso esto de tránsito de avenidas, los dos últimos semestres ha entrado al examen, entonces estudie. Igual el examen de mes ha entrado, si no me equivoco. Es un tema bastante importante. De hecho, antes este era un tema clásico para el segundo parcial. Casi siempre entraba tránsito. Y si no entraba en parciales, entraba el examen final. Entonces, ¿qué pasa? Que el Inge ponía esto, ¿no? K por H a la 1.5, ¿no? K les da algún valor, pero H directamente es mi variable. Entonces, ahí se quedaban los chicos muy extrañados. Creían que se refería a esta H, pero en realidad era al tirante, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, viendo ese tema, yo prefiero manejar la altura total como H minúscula simplemente, que es la altura desde el fondo hasta el pelo de agua que está encima, ¿no? Y ahora bien, ¿qué más hay que ver de aquí? Aquí vamos a encontrar ciertas relaciones, si se dan cuenta, ¿no? Cuando solo tienes salida por arriba, si tú trabajas con el tirante, no hay mucho problema, ¿de acuerdo? Pero hay ocasiones, y se van a acordar de esto, donde puedes tener tuberías, ¿no? Y a lo que el Inge maneja, generalmente son las tuberías de fondo. ¿Okay? Vamos a poner unos tres, por ejemplo. Entonces, estas tuberías en la vida real o con puertas me sirven también para aliviar el caudal. Hay lugares donde esta cresta de aquí arriba no es suficiente. Entonces tú tienes que tener esto construido de forma auxiliar, de forma de que si la energía con la que viene toda esta agua es demasiado y no puedes tener de descargar o aliviar por esta parte superior, pues tú tendrías que abrir estas compuertas y por aquí abajo también empezaría a desfogar el agua. Pueden ser tuberías, pueden ser secciones directamente, pueden ser huecos directamente en el hormigón con cierta forma geométrica, ¿no? Existen las compuertas más usuales son las rectangulares, por ejemplo, fuera de las tuberías, y las triangulares también. En hidráulica 2 van a ver un poco más de esto, ¿no? Para el cálculo de centroides. Ingeniero CLM, recuerdo que llega a ver inclusive con puertas parabólicas, ¿no? Pero eso solo lo hace más que todo con la intención de que ustedes puedan jugar un poco con la geometría del centroide. Es importante el centroide. Sin embargo, aquí no va a ser tan tortuoso. De hecho, en general, el Inge les da la ecuación de esto aquí también. Les va a dar un output 2, por ejemplo, que sea el 1 para la parte de arriba y un output 2 que va a ser un valor K2, por ejemplo, tirante a la 0.5. La principal diferencia es que la parte superior está elevada a 1.5 y la de la parte inferior a 0.5. Igual vamos a ir analizando un poco eso, deduciendo con calma
más adelante. Vamos a ir viendo qué hay que hacer en el caso de que nos dé datos, ¿no? Porque lo usual en general es que el INGE les da estas dos ecuaciones directamente, pero alguna vez en un examen final les daba datos, la longitud de esta cresta, el diámetro de estos tubos, por ejemplo, y su ubicación. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Ya, pero en general, al INGE lo que le gusta es manejar tuberías de fondo, ¿no? ¿Qué es una tubería de fondo? Es una tubería que está ahí emplazada hasta el fondo de nuestra cresta, ¿no? Entonces, directamente el ingeniero desprecia esto del centroide. En realidad, lo correcto sería medir qué altura hay desde el centroide de la figura de nuestra compuerta, que podemos denominar, por ejemplo, H' tal vez, y el tirante, es decir, se ejecuta o se considera desde la cima de SH', ¿no? En este caso sería esta línea, esta altura que estoy haciendo en verde, ¿no? Pero cuando es tubería de fondo, esta simplificas, esto lo puedes simplificar directamente, ¿no? Porque está hasta el fondo. Como está hasta el fondo, tu altura, tu tirante, mejor dicho, para la compuerta de fondo va a ser todo desde el fondo hasta la cima. Básicamente se va a igualar a la altura total, ¿ya? Entonces, ¿cuándo van a considerar esta H'? Por ejemplo, cuando esta tubería de fondo. Esta tubería podría estar aquí al medio, por ejemplo. Pero esta es una tubería aquí. En este caso, tú ahí sí deberías considerar esa altura H', ¿no? Porque tu tirante, que hay que analizarlo también de forma lógica, ¿ya? O sea, ¿esto hasta cuándo se va a vaciar? O sea, ¿hasta cuánto puede evacuar? Básicamente va a evacuar hasta que estemos, hasta que nuestra represa esté aquí. En realidad, físicamente pues, se va a vaciar hasta que esté aquí, hasta aquí abajo, ¿no? Hasta que sea tangente a la última salida, ¿no? Hasta ahí se va a vaciar. El caudal que sale va a ser muy delgadito, pero va a seguir vaciándose. Pues una vez que llega a esta parte de aquí, ya no se vacía, ¿no? Lógico, ¿por dónde va a salir? Por arriba ya no puede salir y por este tubo intermedio tampoco. Entonces se queda hasta ahí. Pero la hidráulica me dice que tengo que considerar hasta el centroide. Y como es una figura simple, un círculo, es directamente su centro de gravedad o su centro simplemente. Entonces, esto va a tener cierto diámetro y lo cuentan desde ahí. Antes les dábamos prácticas sobre este tema y nos gustaba complicarles un poco nosotros, ustedes, los auxiliares. Mi práctica de este tema era con 3 filas. O sea, se complica cuando tienes más elementos, ¿no? No es más difícil, pero la ecuación se vuelve más larga para resolver. Pues tenía 3 hileras de salidas, con distintos diámetros, o sea, peor todavía. Se complica mucho más la vida. Sin embargo, ya cuando, como ahora el ingeniero les da prácticas y nosotros se las revisamos, directamente nos basamos en eso, ¿no? Lo que les comentaba es que el ingeniero, en todos los exámenes pasados sobre este tema, esto siempre está al fondo, no si es que entra tuberías al fondo, es que entra tuberías, ¿ya? Entonces no se preocupen mucho por ese tema. Entonces van a tener sus tuberías al fondo. Creo, he escuchado alguna vez que Brandon consideraba que hay que considerar esta alturita, ¿no? A pesar de que está al fondo. En realidad, el concepto, siendo estricto con lo que hemos aprendido, sí está bien. Pero si lo consideran, como les digo, desde el fondo hasta arriba, igual está bien, ¿no? Porque al estar al fondo nuestras tuberías, ¿qué va a pasar? Imagínense este caso hipotético. ¿Qué pasa si tienen demasiada agua? Y esto igual les puede plantear el ingeniero alguna vez, y quieren desfogar, ¿no? Y abren las compuertas. Y su encargado se ha dormido y ya nadie se da las compuertas. ¿Qué va a pasar? Que esta agua se va a seguir vaciando
va a llegar un punto donde ya no se va a vaciar por arriba, ¿no? Va a llegar al punto de equilibrio, embalse lleno, lo que le llaman. Después de eso va a seguir bajando el nivel de agua, va a bajar, va a bajar y básicamente mi embalse se va a terminar por vaciar porque estos tubos están justo hasta el fondo, entonces no me va a quedar nada desde cero, ¿no? Entonces, cuando está justo ahí al fondo es posible, es muy posible pensar que si yo no cierro estas compuertas de aquí, mi embalse se va a vaciar. En definitiva, se va a vaciar. Entonces hay que tener esa consideración, ¿no? Por eso es que yo les menciono, o les digo que consideren, ¿no? Desde el fondo hasta la cima. Además, eso les facilita los cálculos, ¿no? Entonces, en este caso, no tienen salidas por arriba y por debajo, los tirantes son diferentes. A ver, este tirante que hacíamos al comienzo, para la cima, es solamente desde acá, existe solamente cuando se rebasa la altura del vertedero hasta donde llegue el agua, ¿no? En cambio, la altura, o el tirante, mejor dicho, de los tubos, va a ser desde el fondo, correcto, hasta el pelo de agua. Pero van a ser dos tirantes diferentes, ¿no? Si se dan cuenta, no tienen las mismas dimensiones. Visualmente se puede ver. Entonces, en este caso es importante llevarlo todo a una variable. Y en general, esa variable va a ser esta altura que está como h blanco. Entonces, así estas líneas y estas diferencias porque justamente quería mostrarles eso, ¿no? Que hay una relación entre los tirantes, las alturas finales de todo el sistema y con eso podamos trabajar y encontrar, tener menos variables, ¿no? La idea es tener menos variables porque en general van a trabajar con dos ecuaciones. Curva de batimetría y van a tener esta ecuación de continuidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Pues analizamos lo que les decía, ¿no? Si nos fijamos bien en las gráficas, esta altura h que está con blanco, ¿a qué es igual? Podemos decir, a ver, un segundito, y gato, ya, ahí. Podemos decir que h es igual a qué, uy, la altura, en el caso para el tirante 1 estamos hablando, ¿ya? La altura, ALT, que es la altura del vertedero, más tirante 1. Lo que les decía es que esta altura del vertedero no va a cambiar, va a ser constante, ¿no? Es un dato, un vertedero ya está construido, entonces esta altura no varía, dato conocido. El tirante y la altura sí van a cambiar. Desde aquí, ¿qué puedo hacer yo? Adicionalmente, pues puedo despejar tirante y voy a encontrar el tirante en función de la altura h. Ya tengo ahí mi primera ecuación donde podría despejar. Ahora, el, vámonos con el tirante 2. Y esto es más sencillo, ¿no? Es lo que les decía. Si lo trabajan de esta forma, sí va a simplificar mucho la existencia. El tirante 2 directamente es igual a la altura, ¿no? H. Esa altura H es desde el fondo hasta el pelo de agua y para ambos casos, para ambas salidas, es igual, no es una altura diferente. Entonces, tenemos esas dos ecuaciones, pues podemos ponerlas en función de H y ya está. Tenemos todas nuestras ecuaciones en función de H, una sola variable. Si lo trabajan como dos tirantes diferentes, se va a complicar la existencia. De hecho, no van a poder acabar ni hacer la primera hora haciendo el tanteo o en series. Eso, ¿no? Eso para que lo tengan en consideración. A ver, ¿qué más?
¿Qué más tenemos que ver aquí? Lo que les decía, ¿no? Estos outputs o salidas dependen de la geometría de dónde está saliendo, básicamente. Vamos a hacer la demostración rápida y luego vamos a chequear lo que es su repaso del día viernes. Su repaso es bastante sencillo. Entonces vamos a chequear un rato en Excel y ya está. Ustedes, lo que les comentaba es que el INGE, lo más lógico, bueno, lo más normal es que les dé las ecuaciones de salida y sí, de salida para todos los elementos que tengan, ¿no? Puede ser para la cresta o puede que tengan también tuberías, ¿no? Puede ser el caso. Pero estos valores no son cualquier número en realidad, sino que tienen un significado. Entonces, que esto es el diámetro de 1 metro. Y generalmente el Inge maneja de 25 a 30 metros. No sé si 25. Todos estos outputs, ecuaciones que tienen y sus coeficientes para elevar, tiene su respectiva demostración. Y eso que vamos a ver enseguida. En física 2, cuando han llevado física 2, han hecho lo que es el vaciado de tanques, ¿no? Se parte de esa misma ecuación, de ese mismo criterio. ¿Qué teníamos? Decíamos que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el desplazamiento en y, por ejemplo, por la aceleración de la gravedad, ¿no? Estamos hablando de vaciado de tanques. Entonces, asumíamos que la velocidad inicial era muy lenta, ¿no? O sea, era muy imperceptible. O sea, la velocidad inicial era muy próxima a cero, ¿no? Esto se iba. Al final, ¿qué quedaba? La velocidad final, si quieren, es igual a 6 de 2 veces lo que va a avanzar la variación de altura por gravedad en raíz, ¿no? Ahora yo quiero encontrar esto como caudal. Recuerden que la ecuación de continuidad me dice que el caudal es igual a velocidad por área. De esta ecuación despejo la velocidad y me queda área, caudal sobre área es igual a raíz de 2 veces la altura que va a descender por la gravedad. Aquí despejo caudal, ¿qué me queda? Área por raíz de 2 veces la altura que desciende por la gravedad. Hasta ahí es física 2, ¿no? Es lo que hemos visto en física 2 y lo mismo se aplica acá. Ahora bien, también algo que les han debido explicar, o tal vez no, pero si no les han explicado en hidráulica 2 van a ver esto, es que a esta ecuación hay que multiplicarle por un coeficiente de descarga. Puedes tener coeficientes de descarga diferentes para ambos lugares. Por ejemplo, si estos son tuberías de PVC y esto es simplemente hormigón, los coeficientes de descargas posiblemente van a ser diferentes, ¿no? Entonces depende, por ejemplo, del material. Eh, Generalmente el ingeniero cuando les da estos datos así geométricos maneja un coeficiente de descarga de 0,65. De 0,65 a 1,65, ¿no? Pero les va a dar este dato, no se preocupen. Y generalmente es para arriba y abajo, ¿no? Para no complicarles mucho su existencia. Pero en la vida real puedes tener distintos coeficientes de descarga, ¿no? En la parte superior y en la parte inferior.
Entonces hay que multiplicar esto. Y tiene que ver, por ejemplo, con la fricción que va a generar entre el líquido y el material, por ejemplo, donde está evacuando. Entonces, por eso es que se añade este coeficiente de descarga, que puede aumentar la velocidad de flujo o puede disminuirla, ¿no? Si es pequeño, es menor a 1, lo va a disminuir. Si es mayor a 1, lo va a aumentar. Bien, ahora simplemente cambiamos este Q por O, que es output de salida. En realidad, el input y output son caudales, ¿no? Entrada y salida. Entonces decimos que output es igual a área por cociente de descarga por raíz de 2 veces tirante, ¿ya? Se van a acordar de esto, tirante por la gravedad. Analicemos primero la parte de arriba. El tirante, hemos dicho, va a ser todo lo que está sobre la altura del vertedero. El tirante va a ser esto. Voy a ponérselo como una T. Eso va a ser el tirante. ¿Ya? Entonces, ¿a qué área hace referencia esto de aquí? El área que hace referencia a esta ecuación es esto que estoy achurando. Vamos a tener una sección rectangular, donde yo conozco la base que va a ser L, ¿verdad? Esto se mantiene constante por la altura. ¿Qué es la altura? Este es el tirante. Ahí presten mucha atención. Entonces voy a ir despejando, desmenuzando nomás ya estas ecuaciones. Entonces área es igual a L por el tirante, por el coeficiente de descarga, raíz de 2 veces el tirante por la gravedad. Esto es L por si acaso, no es la longitud del vertedero. Ahora de aquí voy a encerrar todo lo que conozco, todo lo que va a ser dato. L es dato, Z es dato, y 2 veces la gravedad es un dato, ¿no? Todos conocemos el valor de la gravedad, entonces, ¿qué hacemos finalmente? L por CD por raíz de 2 veces la gravedad por tirante por raíz de tirante, ¿no? Como está multiplicando todo dentro de esta raíz, podemos aplicar propiedades y simplemente se separan, se dividen en 2 partes, con el fin de despejar. Entonces, de aquí, ¿qué es constante? Es esto de aquí. Esta es una constante. Eso es lo que llama K, por ejemplo, ingeniero. Esto va a ser un número. Y aquí está nuestra variable, que es la altura con la que va a variar nuestro vertedero. Esto lo puedo escribir igual de esta forma. Tirante por tirante a la 1 medio. Puedo expresar las raíz como potencia, ¿no? Y va a ser una fracción. Si yo resuelvo esto, multiplico, me queda tirante a 3 medios, ¿no? Y 3 medios es 1.5. De ahí viene esa ecuación. Entonces, mira que nos queda output de la parte superior, o 1 es igual a la longitud por el cociente de descarga por raíz de 2 veces la gravedad por tirante a la 3 medios. De ahí viene la deducción de esa ecuación. Ahora veamos para la parte inferior, que son los tubos. Estas tuberías, por si acaso, van a trabajar a sección llena. Entonces estos tubos podrían asemejarse a esos agujeros que le echamos a los tanques para analizar el vaciado de tanques, ¿no? Nos preguntaban en qué tiempo se vacía. Explicamos lo mismo. Output es igual a área por coeficiente de descarga por raíz de 2 veces la gravedad por el tirante. El tirante
recuerden, para este caso, como son de fondo, va a ser toda la altura, ¿no? O sea, desde el fondo hasta el pelo de agua. Entonces, tirante 2, por ejemplo. Voy a poner aquí tirante 2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el área que estamos estudiando? ¿Cuál es el área de descarga? Va a ser toda esta sección de aquí. No es variable. En este caso era variable, ¿no? Para la siguiente hora podría ser más alto o más bajo. Pero en este caso este tubo constantemente va a estar lleno, ¿no? Está lleno. Entonces, output va a ser igual a... Y esto es como regla general para cualquier compuerta que tengan. Aunque en general nunca he visto que el ING use una compuerta rectangular, que es otra de las más usadas. Pero siempre usa circulares. Pero bueno, eso para que tenga conocimiento, ¿no? Estas secciones intermedias trabajan a sección llena. Entonces el área va a ser pi por diámetro al cuadrado. Entonces entre 4 por coeficiente de descarga. Aquí, igual, raíz de 2 veces la gravedad es constante, es un valor que conocen. Y aquí directamente digo tirante, tirante en raíz es igual a tirante elevado a la 0.5. Ya está, otra vez tengo esto deducido. Esto es K, por ejemplo, y esto es tirante a la 0.5. Pero nos falta un pasito más. Eh, Tienen que ver o les va a anunciar el ingeniero cuántos tubos hay. En este caso hay 3 tubos. O les va a dar de datos, ¿no? Después hay 4 tubos. Entonces este valor que ustedes acaban de calcular, adicionalmente tienen que multiplicarlo por el número de tubos. Esto solo aplica en general para tuberías, ¿no? Porque cuando tenemos una compuerta rectangular, por ejemplo, no es usual que tengas esto, por ejemplo, los huequitos, ¿no? Sino que directamente vas a tener uno de esa sección. Pero en tuberías sí vas a poder tener bastante diversas cantidades de tubos, ¿no? De acuerdo a lo que tú necesites. Entonces, para que esta ecuación esté completa, hay que multiplicar por el número de tubos, si es que el ingeniero te da. Y si es que no te da, pero te da los datos geométricos, habría que apuntarle, ¿no? ¿Cuántos tubos hay? Podría ser que te muestre en el gráfico, ¿no? La cantidad de tubos, entonces puedes guiarte con eso. Sin embargo, igual no te podemos preguntar, para estar seguro. Entonces, de esa forma se deduce o llegan a encontrar los valores de salida, la parte superior y la parte inferior. A ver, ¿qué más tenemos que ver esa parte? Algo más veremos. Bien. Y luego vamos a ver un poco un vistazo PDF. Entonces, de forma general es esto, ¿no? Pero lo cierto es que de manera muy general el INGE les va a dar los datos. Les va a dar estos datos de aquí al libro. Directamente les va a decir, por ejemplo, el output de la parte superior es igual a 1131 por tirante a la 1.5, ¿no? O 3 medios. Y el output de las tuberías, o T le voy a poner, un valor más pequeño, ¿no? Generalmente estas tuberías tienen un valor más pequeño. Tirante elevado a la 0.5. De ahí vienen estos coeficientes, estos valores y todo lo demás, ¿no? Tienen su razón de ser. Y bueno, eso en general, ¿no? Normalmente el INGE les va a dar estos datos así ya establecidos. Ahora, otro elemento muy importante al momento de hacer este tema, para querer hacer ejercicios, es considerar la curva de batimetría. Que simplemente es la relación, vamos a hacerlo de forma sencilla, como una piscina rectangular, la relación que existe entre la altura y el volumen de un sólido, por ejemplo.
no en un sólido, ¿no? En este caso de unos recipientes y el tren de más cosas. En este caso una piscina rectangular, tipo rectangular, podría encontrar una relación lineal, que es la más sencilla. Entonces, tú puedes llenar tu piscina hasta cierta altura, que vas a llamar H. Nótese que estoy trabajando con H minúscula para hacer énfasis en lo que habíamos comentado al comienzo. Y si tú aumentas el agua, entra más agua a tu piscina, pues, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la altura y también se va a incrementar el volumen que tienes ahí. Entonces aquí vas a tener una altura final. Al comienzo tenías un volumen inicial también. Lo vamos a manejar con eso, ¿no? Es importante que ya se vayan acostumbrando. Y vas a tener un volumen final también, ¿no? Que sucede o pasa cuando incrementas esta altura final. Entonces, en una figura así, una piscina rectangular, el esquema es relativamente sencillo, ¿no? No hay donde perderse, puedes encontrar algo de tipo lineal. Y en general, el ingeniero les va a decir que trabajen con esa linealidad, ¿no? Con esa relación lineal. En la vida real, la curva de batimetría de una represa es más complicada, es más complejo que esto. Tú podrías tener, se hace esto de la batimetría se hace con levantamiento topográfico, full levantamiento topográfico. Entonces, por ejemplo, lo que tú tienes es un vaso, una especie de batea, ¿no? Y si lo dejamos por curvas de nivel, esto estamos haciéndolo del exterior hacia adentro, por si acaso, ¿no? Y esto, visto de corte, más o menos se vería algo así, es como un conito, ¿no? Tienes cada curva de nivel. Pues en este caso ya nada que ver con esto, ¿no? La piscina rectangular es bastante simple. En este caso, la batimetría en este lugar es más complicada, ¿no? Posiblemente no sea una relación lineal, por eso es que se aplica bastante topografía. Lo general que he visto que maneja el INGE es una ecuación polinómica de grado 5. Aquí puedes tener H, aquí puedes tener el volumen, ¿no? En batimetría el ingeniero maneja igual como ve directamente nomás volumen. Y se van a dar cuenta, maneja volumen en hectómetros y la altura en metros. Alguna vez ha manejado en kilómetros cúbicos. ¿Ya? Solamente es cuestión de unidades ese tema, no es muy influyente, pero sí tiene que tener cuidado. Entonces la curva que usualmente se genera en este tipo de superficies es algo así, la curva polinómica de quinto orden. Y para hacer el análisis, para no complicarnos tanto, tomamos por ejemplo este tramito y este tramito de acá. Y si le hiciéramos un zoom a esto, por ejemplo, más o menos que quiere adoptar una curva lineal. Digamos que la curva verdadera es esto que estoy haciendo en celeste. La curva lineal es una aproximada, esta línea amarilla. La variación no va a ser mucha. Entonces simplemente estamos adaptando o tomando un pedazo de esta ecuación polinómica de quinto orden que podríamos obtener con un levantamiento topográfico. Porque analizar una recta es más fácil. Y ojo con esto, antes de que yo fuera auxiliar había un examen final donde la curva trigonométrica que les daba era tipo parabólica. Entonces, no importa en realidad el tipo de función que tú tengas para analizar esto. Simplemente tienes que, si entiendes de qué va, o sea, qué es la curva de batimetría realmente, no vas a tener ningún problema en resolver con otro tipo de funciones. Y bueno, vamos a eso, ¿no? ¿Qué es la curva de batimetría? Es la relación que existe entre la altura de agua, no se llama H minúscula, y el volumen de agua almacenado. Es una relación que existe entre esos dos, una relación en forma de función. Entonces ustedes en este tipo de curva, por ejemplo, vas a tener una altura inicial y un volumen inicial. Vas a tener una altura final y un
y un volumen final, ¿no? Es como son sus coordenadas, ¿no? Entonces, cuando es tipo lineal me basta con 2 puntos, ¿no? Porque por 2 puntos pasa una recta. Entonces, lo que me indica es básicamente esta curva de batimetría es la relación. ¿Cómo es que incrementa el volumen en función a la altura, por ejemplo? O viceversa. ¿Cómo aumenta la altura de mi embalse de agua o mi reservorio en función al almacenamiento que ya tenía previamente? ¿De acuerdo? Para eso me sirve. Simplemente me indica cuánto de volumen va a aumentar si aumenta X veces la altura, o cuánto de volumen disminuye si disminuye X veces la altura, y viceversa. Entonces aquí van a tener una curva, una función, ¿no? Esto les decía a muchos de sus compañeros, por ejemplo, de este tipo. Ahora sí voy a volver a aplicar la S. Vas a tener una recta, ¿no? ¿Qué forma tiene una recta? Tienes la pendiente X, para mí X puede ser, no, miento. En general vamos a usar esto de aquí. Eh, Vamos a decir que ese es el volumen en función de la altura, aquí es igual. M, que es la pendiente, por altura, esto era minúscula, van a disculpar, más B. Esta es la ecuación típica de una recta. Entonces, ¿cómo hallan esto ustedes? Pues podrían aplicar álgebra o directamente hacer regresión con sus calculadoritas, ¿no? Yo, todos estos semestres de experiencia, jamás he visto a alguien que lo haga de forma algebraica, ¿no? Solo yo quería les explicaba cómo se ve de forma algebraica. Básicamente se explica la ecuación de las rectas que vamos a aprender en álgebra 1, cálculo 1. Indirectamente se van a hacer lo que es la recta de regresión, ¿no? Y está bien, ¿no? No digo que esté mal. Vamos a hacer eso directamente. ¿Cómo se ve en el Excel? Pues vas a tener altura, volumen en hectómetros cúbicos. En hectómetros siempre está con H mayúscula, una unidad superior, hectómetros cúbicos. Pues aquí tú vas a tener ciertos datos, por ejemplo, 14, 16. Y cuando la altura es 14, el volumen puede ser 130 hectómetros cúbicos, por ejemplo. Y cuando la altura es 16, la altura es 145. Pues directamente tú agarras, vas y haces un gráfico. Ahí está. Le decimos mostrarme la línea de tendencia. Como son solo 2 puntos, eh, no hay nada más que hacer, ¿no? No es difícil. Ahora esta pizarra me está molestando. Le voy a decir mostrarme la ecuación de gráfico. Ahí está. La relación que existe es que el volumen es igual a 7.5 veces la altura más 25. Podemos escribir eso aquí. Aquí la altura, por ejemplo, 12, por ejemplo. Necesito un valor. Esto va a ser igual a 7.5 por la altura más 25. 115. Tengo que comprobar, siempre esto les recomiendo, comprueben que su ecuación esté bien formulada. De plaza, ¿no? 14 la altura, mi volumen debería ser 130. A ver, veamos. 130 cumple. 16, 145. Perfecto, ¿no? Con una ecuación, una curva de esta forma no hay mucho problema, ¿no? Casi siempre les va a cumplir. Ya está. Esta es su curva de batimetría, ¿no? Con esto trabaja. Es la segunda ecuación que les va a servir para resolver cualquier problema. ¿Qué más con esto? Y bueno, consideraciones que tengan con esto, recuerden que esta ecuación está en función de que la altura está en metros y el volumen o almacenamiento está en hectómetros cúbicos, ¿no? Entonces el resultado que se va a devolver va a ser en hectómetros cúbicos. Eso para el tema de conversión de unidades, que lo vamos a ver igual con un ejemplo más adelante en la clase del lunes, ¿de acuerdo? Batimetría, esto tiene que quedar bastante claro. Esta ecuación ayuda mucho, ¿no? Para no tener que tantear directamente, sustituyen en la ecuación de continuidad de entradas menos salidas, es igual a delta de almacenamiento sobre delta tiempo. Y ya está, básicamente eso. Otra cosa más es que hay mucha confusión con esto. Es ¿para qué estado, para qué tiempo yo uso la ecuación de batimetría? Me sirve para todos los estados.
¿A qué me refiero? 0.5 más 25. Por ejemplo, pasa que, por ejemplo, tienen que calcular una altura inicial. Generalmente el Inge les va a dar el volumen inicial al comienzo de la hora, por ejemplo. Entonces, en nuestro caso estamos calculando S en función de H, va a ser 7.5 H más 25. Entonces, si yo quiero calcular una altura inicial o un volumen inicial dado una altura inicial, simplemente utilizo esta ecuación con datos iniciales, lo único que cambia. Ahora, ¿dónde más van a aplicar? Pues para resolver su tránsito en una hora, ¿no? Entonces, en este caso usamos o decimos que el volumen final es igual a 7.5 veces la altura final más 25. Listo. Entonces, lo único que cambia son esos índices, básicamente. Entonces, me sirve para cualquier estado, para cualquier tiempo. ¿Ya? No tengan dudas de eso. Recuerden, mi ecuación que estoy obteniendo del Excel, por ejemplo, yo la he escrito a propósito así. Entonces, si yo quiero conocer un dato inicial de altura sabiendo el volumen, pues simplemente uso los índices 0 o inicial. Y condiciones finales al revés, uso los índices finales y ya está. ¿Cómo se puede conocer lo que esté buscando? Y lo vamos a averiguar con un ejemplo en clase. Ahora sí, entraremos a ver rápidamente o brevemente esto de aquí, esto ya no vamos a usar, creo. Un poco de teoría de lo que van a ver el día viernes, ¿no? Que repito, no se desesperen si es que no entienden mucho, no, lo van a ver con calma. El método Pulse es un método más avanzado, es más directo y es más fácil de programar en Excel, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se trabaja más con el método Pulse, básicamente. El método de ensayo y error ha quedado bastante obsoleto. No son los únicos métodos de resolución. Estos métodos son estudiados desde la antigüedad. Entonces, hay cientos de métodos intermedios con otros pasos extras que podrían ustedes ver en algún lado. ¿Bien? Pero principalmente van a ver en la materia, reitero, Pulse y ensayo y error. Entonces, el método Pulse considera que las entradas y las salidas de los caudales que van a tener ustedes en su reservorio son variables, varían en función del tiempo, en forma lineal, no nos va a complicar mucho más. Al variar de forma lineal, pues nuestras ecuaciones cambian, ¿no? Lo que les comentaba al comienzo es que en Pulse lo que van a promediar son las entradas y las salidas también. Entonces, algo muy interesante es que van a prestar atención a esta parte de aquí. Dice que los valores de volumen del embalse en función de la elevación expresadas fuera de la curva altura-volumen son determinados en base a un plano topográfico del reservorio. Puesto que el almacenamiento y la descarga ambos dependen solamente de la elevación del nivel de agua, las curvas resultantes volumen, elevación y descarga, elevación pueden ser combinadas para confeccionar una curva volumen-descarga, simplemente. Entonces se deduce que el almacenamiento depende solamente de la descarga, ¿no? En el anterior, en ensayo error depende de la altura. Por eso es que premiamos los tirantes. En este caso, para el caso de Pulse, no. El almacenamiento podemos directamente expresarlo como una función de las salidas. Es la consideración principal. De todas formas, van a ver que el método Pulse igual se puede resolver como ensayo error. No hay ningún problema. Solo tienen que considerar cómo cambian las ecuaciones. Volumen de almacenamiento, descarga a través del vertedor y desfogue de fondo. Y pueden tener un gráfico de volumen versus salidas, ¿no? Te dice que si la relación es lineal, entonces el reservorio es llamado lineal y la relación se vuelve
S es igual a K por O, ¿no? Donde K es la pendiente, por ejemplo, si es recta, ¿no? Pues así de simple es una ecuación de recta. Donde K será la pendiente de la recta, ¿no? Aquí justamente te dice eso. Yo manejo más que todo la letra M para representar la pendiente, ¿no? Es costumbre simplemente de cálculo 1. En figura A se presenta el H de entrada, el reservorio y el H de salida a través del vertedor, empleando la misma escala de tiempo. En este caso, esta H hace referencia a las entradas y a las salidas, ¿no? Que se miden en caudales. Debido a que anteriormente ya estamos descartando la altura de la ecuación. Decimos directamente que el almacenamiento depende de las salidas. Y ya está. Es simplemente eso. Al final, lo que nos interesa, esta parte igual es importante para cualquier método de ensayo o pulse, es construir esto, ¿no? Nuestro hidrograma de entrada y de salida. Yo siempre les recomiendo hagan su gráfico superponiendo, ¿no? Superpongan, van a tener un gráfico, un hidrograma de entradas, que esto es dato, ¿no? Eso no tienen que calcularlo. El de salidas es lo que calcula, ¿no? Es lo que desconocen ustedes, cuál es la salida en función del tiempo. Entonces, esta parte de aquí sí es la que tienen que trabajar. Entonces, siempre se recomienda sobreponerla para comparar y ver cómo están comportándose los picos de ambas situaciones, ¿no? De entrada y de salida. Y generalmente cuando el pico es máximo de las entradas, empieza a incrementarse con mayor velocidad hasta llegar al pico de las salidas, ¿no? Recuerden, no todo el tiempo va a entrar agua en un embalse, ¿no? Va a entrar hasta cierto tiempo y luego se detiene, pero la salida puede seguir si es que existe todavía altura sobre la cresta o si se está sobre el nivel de los tubos de desfogue. Luego tenemos básicamente las siguientes ecuaciones y lo que les comentaba, ¿no? Para el método Pulse van a trabajar con esta forma. Se promedia cuando tiene tiempos finitos, que es lo que vamos a manejar. Un input 1 más un input 2 entre 2 más menos la salida 1 más salida 2 entre 2. Es igual a almacenamiento 2 menos almacenamiento 1 sobre delta de tiempo. Yo de aquí prefiero que lo manejen de esta forma, para que no exista confusión, ¿no? Porque hasta lo que hemos visto, vamos a usar numeración para determinar las salidas. La salida de arriba y de abajo era diferente. En este caso yo prefiero manejar, para evitar confusiones, los índices final, por ejemplo, más inicial, ¿no? Entonces lo que hace es referencia a esto simplemente. Menos output final más output inicial, medios, promediamos las entradas y las salidas, es igual a que al almacenamiento en el instante final menos el almacenamiento inicial o el almacenamiento que existe al comienzo de la obra sobre delta t, ¿no? Manejo con estos índices F y O. Para propagar una altura de crecida a través de un embalse no lineal se combina la relación almacenamiento-descarga con la ecuación de continuidad para determinar la salida y el almacenamiento al final de cada incremento delta t. La ecuación 3 puede ser expresada como, y te muestra ahí cómo es posible expresar esto de otra forma. Vamos a trabajar con ejercicios de otra forma, no se preocupen, cómo deberían hacerlo, por ejemplo, en el examen. Pero de momento esta es otra forma de expresar esto, simplemente se ha factorizado el 2 que estaba dividiendo y se los ha pasado a multiplicar a sus lados correspondientes. ¿Qué más tenemos aquí? Y lo ideal siempre va a ser, esto igual aplica para los otros casos, es que ustedes tengan todo lo conocido, todos los valores conocidos en el lado izquierdo y todas sus variables al lado derecho. Y aquí tenemos, ¿no? Nos dice input 1 caudal al comienzo del intervalo, input 2 caudal al final del intervalo.
más 2 veces el almacenamiento. Este 1, recuerden que hace referencia al inicial de ese periodo, entre el delta de tiempo, menos la entrada inicial. En este caso, esto también vale la pena recalcar. Lo que les comentaba es que su hidrograma va a tener forma de polígono. Entonces también van a tener entradas inicial, final, y también van a tener salidas iniciales y finales. En este caso sí van a tener que considerar el estado inicial de las salidas. Puede ser de los inputs, y de los outputs va a ser esto de aquí, con ese corazón. Podría formarse algo así tal vez. ¿Qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, en este tramo, que es 1 hora, por ejemplo, tú tienes un output inicial y un output final. Analicemos el primer bloque de tiempo, que sería esto de aquí. Esto igual vale delta t, que es 1 hora, que está más chiquito que en la escala. Entonces tu output inicial, según el gráfico, ¿cuánto es? Es 0. Y tu entrada inicial también es 0, porque parte desde el origen. Entonces eso para tener en cuenta más adelante. Es igual a 2 veces el almacenamiento final sobre delta tiempo. Recuerden, esto aquí no conozco, más la salida 2. En la cual el único desconocido para cada incremento de tiempo es el término de la derecha. Correcto, correcto, es lo que no conocemos. En cambio, el término de la izquierda, todo esto aquí sí es conocido. Se podría generar el par de valores S2 y O2 que satisfagan la ecuación 4. ¿No? Esto de aquí y esto de aquí hay que generarlo. Hay dos valores, S2 y O2, tal que van a hacer que esto sea... O sea, básicamente tienen que igualar la ecuación. Ustedes se van a dar valorcitos, aleatorios de esto y esto, que van a hacer que cumpla esta ecuación. ¿Cuál sería la forma más fácil de hacer eso? Pues usando la curva de batimetría. Pero también se puede trabajarlo sin esa curva, ¿no? Como es este caso, como el almacenamiento está en función de la descarga, o puede estar en función de la descarga directamente, podemos hacerlo sin nuestra curva de batimetría amiga. Entonces luego checarlos con la curva de almacenamiento descarga para su control. ¿No? Es lo que les comentaba, ¿no? Esto es lo que generalmente hacemos. En el examen igual posiblemente ustedes vayan a hacer esto. ¿Por qué? Porque para el ensayo de error se hace esto sí o sí. Entonces van a estar más familiarizados con ese procedimiento. De eso estoy seguro. Uy, dicen que mañana va a salir a bloquear, van a salir a marchar en la universidad. ¿Qué será que va a pasar? Hasta grabar la cosa. Yo tengo madrugue. A ver, ojalá se manifiesten hasta más tarde. Volviendo al tema, les decía, ¿no? Este es el procedimiento más usual que van a hacer, ¿no? Ustedes van a dar dos valores, por ejemplo, esto es lo que llaman tanteo, y tienen que checar si cumple o verifica con la curva del procedimiento de descarga para su control. Pero dice, en lugar de este procedimiento de ensayo de error, se selecciona un valor delta t, se plota una curva indicadora de almacenamiento, que va a ser 2 veces el almacenamiento sobre delta t menos output versus output. Esta curva permite determinar directamente el valor de O2 una vez que el lado izquierdo de la ecuación 4 fue calculado. Luego ese 2 puede ser leído de la curva SO o se lo determina con la ecuación 4. Básicamente lo que quieren hacer, todavía no llega a esa parte, ¿no? Aquí abajo van a ver esto. Esa curva puede determinar directamente el valor de output 2, una vez que el lado izquierdo de la ecuación haya sido calculada. Luego ese 2 puede ser leído de la curva SO
o se lo determina con la ecuación 4. Pues aquí hay dos métodos para hacer esto. El método constituye una integración numérica paso por paso de la ecuación 4. Al seleccionar el paso de tiempo delta t, se debe tener por lo menos 5 puntos en la subida de la altura de entrada. Un mayor número de puntos mejora la exactitud, puesto que si delta t se aproxima a 0, la integración numérica se aproxima al límite verdadero de la función. ¿No? Aquí entramos a cosas más allá, ¿no? Que van más allá de la hidrología en sí, ¿no? Aplicamos lo que han visto hasta ahora. En teoría, ya deberían haber llevado métodos numéricos, o análisis numérico se llama, ¿no? Pero yo estoy seguro, la mayoría está cursando desde 100, ¿no? Entonces, con lo que les comentaba al comienzo, ¿no? Mucho de lo que van a hacer ingenierías con métodos numéricos. Y una parte importante es la integración numérica, que es algo que nos encanta bastante. De hecho, las computadoras que ustedes tienen ahorita, aman la integración numérica. Sus computadoras oyen esto. No les gusta a las computadoras integrar, ¿no? Esto oye. Pero lo que sí les gusta a sus computadoras es hacer sumatorias. No importa qué tan pequeño es el intervalo, ¿no? Y empieza 0 hasta n. Esto sí, esto lo hace sin problemas sus computadoras. Entonces la integración numérica dentro de la computación es súper importantísima. Por eso que van a ver integración numérica en métodos numéricos y en elementos finitos, por ejemplo. Es así de importante esto. Es debido a que sus máquinas adoran hacer esto. Con esto trabaja básicamente todos los programas que ustedes ven, que son el ETABS, el SAP, todos esos paquetes, trabajan con integración numérica. ¿Bien? Entonces, mientras más pequeño el tamaño de paso, pues más te acercas a la solución real. Entonces, ¿qué te dice? ¿Qué te está diciendo todo esto que estamos viendo ahorita? Dice que tú podrías entrar con esta curva. Puedes hacerte una tablita de este estilo en función a los datos que tienes de tu embalse. Y pues tú conociendo un output 2, por ejemplo, vas y te entras en esta gráfica y pues lo usas como cualquier otra gráfica de apoyo que usamos en la carrera, ¿no? A ver, varias cosas se hace con gráficas, ¿no? Muchas veces nosotros como ingenieros renegamos de eso, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Nosotros nos encantan las ecuaciones, a mí me encantan las ecuaciones, ¿no? Yo creo que siempre les he comentado, ¿no? A mí me encantan mucho las ecuaciones. No soy muy fanático de las tablas. Hay otras personas que sí les encantan las tablas. Por ejemplo, mecánica solo es dos, estoy seguro o mecánicas locas, estoy casi seguro que todavía no están llevando, tal vez algunos sí. La mayoría de las cosas que van a hacer en esas dos materias es con puras tablas. Tablas, 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 tablas. Terzaghi, Burland, Busnesk, tantos métodos y todos se suman a esas tablitas. Entonces, a mí me gustan más las ecuaciones, ¿no? Yo soy más partidario igual de las ecuaciones, pero les podría servir como ayuda, ¿no? Esto de las gráficas. Pero no va a ser necesario que hagan eso tampoco. Aquí les da unos tips o pautas para hacer, en este ejemplo de aplicación, su eh, cómo podrían trabajarlo en el Excel, ¿ya? Por ejemplo. El embalse al inicio se encuentra completamente lleno. Utilizando el método pulse, propague H dado a través del embalse y allí las coordenadas del tiempo. Básicamente estamos haciendo que este término de aquí arriba, dos veces el almacenamiento sobre delta de tiempo más output, y output sean mis variables, ¿no? En lugar de tener dos más valores, ¿no? Básicamente se refiere a eso. Entonces, vamos a ir chequeando rápidamente cómo pueden construir esto ustedes en su Excel y cómo podemos ir resolviendo. Estas preguntas igual van a resolver con calma, que no se preocupen. Para responder la mayoría de estos, por ejemplo, van a tener que leer el documentito sí o sí, ¿no?
no basta solo con la explicación leve que les estoy dando. Y esto, por ejemplo, esta pregunta que es muy interesante, va a depender directamente de cómo se está construyendo su gráfica de ustedes, ¿no? Si es lineal o no lineal. Por ejemplo, en este caso se ve a simple vista que es una curva, entonces podemos decir que es no lineal. ¿Cómo llegaría el máximo nivel alcanzado durante el pasaje de la crecida? ¿No? Son varias preguntas que van a ir resolviendo esto con calma el viernes con Inge, ¿no? Van a tener de paso justamente de eso. Pero vamos a ver ahora de dónde vienen todos estos datos. En teoría, los datos conocidos deberían ser la columna 1, 2, 3, 4, hasta 3 son los datos, y esta parte de 5 más 5 y 7 igual son los datitos que tienen, ¿no? Sus datos de 5 y 7 vienen de esta curva de acá, justamente. Veamos, leyendo solamente esto pueden deducir qué dice. Columna 4 se constituye la suma de valores consecutivos de 3. O sea, hay que sumar esto consecutivamente, vamos a ver ahorita cómo. El valor inicial de 5 y 7 es 0. ¿Por qué es 0? Porque el embalse está lleno, ¿no? Recuerden, aquí aparte de simplemente mecanizarse, hay que intentar imaginar qué es lo que está pasando. Si el embalse está lleno, quiere decir que está a su límite, quiere decir que no hay salida por la parte de arriba y que el almacenamiento está en equilibrio. Eh, pues el embalse está lleno y no hay almacenamiento disponible alguno. Almacenamiento, hace referencia al almacenamiento que sucede después del incremento sobre la cresta, por si acaso. ¿Ya? No hace referencia al incremento o al volumen total desde el fondo de agua. Porque estamos considerando que el almacenamiento no depende de la altura, sino ahora depende de la descarga. Eso para tener en cuenta. Tampoco hay caudal de salida inicial. Lo que les comentaba, la suma de 4 y 5 constituye el lado izquierdo de la ecuación, 4 y 5. Y el resultado se desplaza una línea, lado derecho de la ecuación 4. Obsérvese que al final la recesión puede durar bastante tiempo, más allá del paso 3. El valor de 5 se halla restando 2 veces 7 de 6. La alternativa sería construir una curva 2 veces S sobre el T menos output versus output. Explique esto con más detalle. Entonces, esta parte de aquí es lo que no conocemos. Se marca todo. Vamos a ir escribiendo más. Voy a ver si puedo copiar toda la tabla para ahorrar tiempo. Estoy seguro que sí se puede. Vamos a ver. Veamos si se puede o no se puede. No, se copia así totalmente. Así copiando algunos valores. Este lo vamos a escribir más separado para que se entienda un poco mejor tal vez. Input n más 1. Y esto es la suma de input n más input n más 1. Por ejemplo, estos dos veces Sn sobre delta t menos output n. 2 por Sn más 1 sobre delta t más output n más 1. Esto es de acuerdo. ¿Por qué he separado esto? El tiempo, vamos a poner 0, 2, 3, 4, 5, 3. Esto aquí no es necesario en realidad para el cálculo, aquí nos dar valores. 0, 30, 60, 90, 120, 150.
Esto lo vamos a graficar, vamos a ver qué sale. 60, 90, 20, 150, 180. A ver, gráfico de entradas, después en la página, insertar el gráfico. En este caso está yendo lineal, ¿no? Está creciendo hacia arriba. A ver, ¿en qué momento esto se detiene? 150, 180 y el siguiente valor 135 ya empieza a decaer. 135, 90, 45. Es una forma más compactada por si acaso. Yo le quería hacer más abierto así para que vean qué es lo que se hace realmente. Vamos a poner un punto más, por ejemplo. A ver, aquí por ejemplo 135, ¿no? A partir de ese 135 va a empezar a caer, caer, caer hasta que esto se haga cero. Lo haremos. 135, 90, 45. Ahí está. ¿No? Esto lo pueden ir con una línea y ya está. Eso es mi gráfico y diagrama de entradas. Que se haga cero. Es cero. Listo. Entonces, este es mi hidrograma de entradas. Va a tener este estilo. No me interesa leer nada, pero solamente era para visualizar. Ahora, piensen en esto. Este va a ser el punto inicial, el tiempo inicial cero. En el rango de una hora, de este intervalo de aquí hasta aquí, es todo el delta t que va a suceder. O sea, es una hora o es 3600 segundos. Entonces, el valor de entrada inicial es cero, pero al finalizar la hora es 30, en este caso, ¿no? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es agarrar ese 30, lo voy a poner aquí al frente. Y lo mismo hago con todos estos valores. 180, mientras esto sería 135, 90 y 45. La ecuación que me muestra ese documento el ingeniero es la suma de estos dos valores. Esto más esto. No el input inicial y el input final, lo que les mostraba anteriormente. Cero. Y ya está. Simplemente eso. ¿No? De ahí viene esta parte. Esta es la parte de la ecuación, es esta parte de aquí. Esto de aquí. Luego me falta esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Esos datos, según lo que me dice el documento, son valores o datos que me está dando el ejercicio. La suma de 4 y 5 constituye el lado izquierdo de la ecuación, 4. Y el resultado se desplaza a una línea, lado derecho de la ecuación, 4. Observe usted que al final la decisión podrá, el valor de 5 se halla estando 2 veces 7 el valor de 6. A ver, a ver, a ver. El valor de 5 sería estando 2 veces 7 el valor de 6. En la columna 6, la alternativa sería construir una curva 2S sobre delta T menos output versus output. Ya. Esto de aquí es desconocido. A ver, en este caso los datos que nos está dando son la columna 5 no conocemos. Observe que al final de la sesión puede durar bastante tiempo. El valor de 5 sería estando 2 veces 7, así, entonces ya sería construir la curva delta S. Tenemos esta parte de aquí y esta parte de aquí como datos. Esto y esto. A ver, vamos a abrir un dato, un documentito que tenía este tema para hacer una verificación. Esto parece un poco diferente a
lo que se veía anteriormente. ¿Dónde estamos? Vamos a buscar ideología. Tránsito. Pulse. A ver, creo que este es. HS output 2 más S30. Esto es para construir la curva de IA. Creo que este era cuando tenías un caso lineal. Sí, es diferente la ecuación que está empleando aquí. Ya, vamos a emplear directamente lo que dice aquí. 2 veces n más 1 delta t más o n más 1. Entonces, toda esta parte de aquí, la columna 6 y 7, son datos supuestamente. Vamos a ello. Datos, ¿de dónde vienen? Pues tendrían que darme en lugar de usar la batimetría, las relaciones que existen entre el almacenamiento y la descarga. 5, 18, 32, 43, 52, 58, 63, 65. 30, 110, 224, 370, 254, 780, 979 y 78. Y esta columna se construye de la siguiente forma. Este inicial es 0. Esto es la columna 6 menos 2 veces la columna 7, que sería esto, 20. Si yo arrastro esto, debería salir estos mismos valores. Y aquí tengo que comprobar algo más. Está ahí todo bien. Recuerden que mi ecuación, aquí creo que me estoy olvidando algo más. La suma de 4 y 5 constituye el lado izquierdo de la ecuación. Eso no está anotado aquí, por ejemplo. Recuerden, vámonos a esa ecuación que menciono. Si se cumple la igualdad, veamos esto. La columna 4 y 5 hace referencia a esto de aquí y esto de aquí. Podemos sumarlo. ¿Y a qué debería igualarse? A este valor de acá. A la columna, a esta columna de acá. Que voy a poner en negrilla. A ver, hagamos la prueba. Entonces aquí puedo poner columnas 0, por ejemplo. No se mande con sus números nomás. Esta es la columna 4, dice. Esta es la 5, 6 y esta es la 7. Que son las que me interesan principalmente. Las otras son datos, ¿no? Que no intervienen directamente porque ya están sumadas. Entonces es la 8. Por ejemplo, dice que esto es igual a esto más esto de aquí. 4 y 5, ¿no? Son estas ecuaciones de aquí. Es esta parte de acá. 2 veces Sn sobre delta de tiempo. Y ya está. Entonces simplemente agarro esto y le sumo esto. Entonces aquí. La condición, o lo que debe cumplirse es que estos valores tienen que ser igual a
estos valores. Y se dan cuenta si cumple eso, ¿no? Solo que está desplazado 889, a ver hasta dónde cumple. Hasta aquí cumple 370, 370, 780. Aquí hay un desfase. ¿Qué ha pasado algo? 285. Veamos si está bien esto. 285. 735 y 780. 285 más 450. 450. 450 más 330 debería ser. 450 más 330. Entonces aquí hay un errorcito, a ver. 150, 180. Aquí está el desbalance, ¿no? Empezamos con este dato. 180 y luego recién va a 135. 180, 135 y ¿qué más tenemos? 90. Sí, nomás. 90. Y aquí vuelvo a cambiar esto. 180, 135, 90. Son formas más, eh, no diría complejas, pero son otras formas de ver esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, otros semestres veíamos esto de esta forma, que me parece la más práctica, ¿no? Cuando me daba la altura, encontrar una relación con el almacenamiento. Esto era la curva de batimetría y aquí tengo lo, ¿no?, que tiene que ver con la altura. Y aquí lo dividía entre 2 y le sumaba S sobre 3600, que es el delta tiempo, ¿no? Es lo que dice al final el documento, si han leído. Hay distintas formas de hacer esto. No es la, no es la única, ¿no? La próxima vez, por ejemplo, vamos a hacer lo más práctico para ustedes, ¿no? Ahora sí, cumple la relación, ¿no? Lo puedo llevar aquí abajo, ya que al trabajar, lo malo de trabajar en columnas, que puede ser confuso de dónde viene cada sumatorio. Le vamos aquí. Para comparar esto, yo tendré que jalar esto, tener los valores de esto y esto más, ¿no? Esto de aquí, no, esto es la comparación. Estos son los datos que me da el ejercicio y estos son los valores que obtengo aplicando esas ecuaciones, ¿no? Entonces estos deberían ser datos que te da el ingeniero. Y luego esto vemos que cumple, ¿no? Este, recuerden, es el lado izquierdo de la ecuación. Esta parte de aquí, ¿no? Y esta parte de aquí es la que estaba como dato, ¿no? Esta parte de aquí. Bueno, eso en general. A ver qué más tenemos. Otra forma de trabajarlo, ¿no? Sin depender de la altura. Ahora me menciona también algo de gráfica, dice, ¿no? Aquí. Quiero que hagas una gráfica, dice, de dos veces almacenamiento sobre delta tiempo más output. ¿Dónde está esto? Menos output. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algo importante, ¿no? No tiene que confundirse con los signos. Muy importante. Aquí está como más, ¿no? Está sumando. Aquí dice que puedes construir una curva 2 veces S sobre delta T menos output versus output, ¿no? Puedes construir ambas curvas. Vamos a hacer la prueba. Está como cero tal vez. Vamos a ver qué tipo de muestreos tenemos. Recuerden, estos son los datos que tenemos. Insertar. Gráfica. Dispersión. Esto tal vez.
Que eso está medio raro, a ver. Eso sale cóncavo, a ver. Output 2 veces S delta T sobre más O, ¿no? Es un poco diferente sale esto. Tal vez solo es esquemático. 2 veces N más output. Esto sale de esta forma. A ver si esto lo cambia esto de aquí. Cambiar, seleccionar datos. Ya, tenemos eso para empezar. ¿Qué pasa si yo voy a copiar esto y voy a pegar con los otros datos? Voy aquí, me voy a formato, seleccionar datos, modificar. Valores X, se mantiene valores Y, va a ser lo que va a cambiar. Ah, ya sé por qué está haciendo al revés, pues. Eso está al revés. En el eje X tiene que ir output y en el eje Y va a ir diciendo otro. Sí, por eso es que sale así medio cóncavo. Esto va a ser diferente. Eso aquí, listo. Ahora sí, me gusta el tipo de gráfico. Voy a pulsar con una línea, pero ya no importa. Copio, pego una vez más y listo. Ya lo pego con la imagen, pero copiar, pegar. Me voy aquí, herramientas de gráfico y selección de datos. Modificar y en mi caso pues, quiero comparar ahora con el otro lado. Que en este caso va a ser esta de esta. En este caso, vean, son iguales, ¿no? ¿Por qué quiero que vean esto? ¿Se dan cuenta, no? Nos salen unas curvas igualitas. Entonces la condición, cuando usted está igualando una ecuación, esto aplica también para otras ramas. A ver, esto quiero cambiar lo que sea que vea con gráfico, como una línea. No, 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 no. Creo que no se puede. Cambiar tipo de gráfico. A ver aquí. Así se puede. Expresión con líneas suavizadas y marcadas. Esas. Aquí igual vamos a aplicar eso. Muy bien. No son prácticamente iguales. Solo que recuerden algo importante. Esta gráfica de aquí es para esta columna, donde el signo es menos, ¿no? Y esta otra gráfica de acá es cuando el signo es más. Pero como ustedes tienen que igualar ambas ecuaciones, pues podrían usar simplemente la que van a tener el dato, que es esta de acá, ¿no? Su explicación acá en el ejemplo que les muestra el link es lo que tienen esto. Esta gráfica de curva indicador de almacenamiento es esta de acá justamente. Obviamente tiene más datos. Entonces ustedes podrían trabajar directamente con esto y en función a eso determinar o terminar de completar los valores que tienen aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos output, tenemos estas dos curvas que se igualan. ¿Qué más necesitamos aquí? A ver. Pues sí, básicamente apliquen por donde apliquen es igual. A mí me gusta más este método de Excel, porque en esencia van a hacer lo mismo. A ver, voy a copiar esto aquí, al Python. Por ejemplo, para el caso, para el primer intervalo me dice que la salida es de 5, ¿no? Que está por aquí. Esta escala no me gusta mucho tampoco. Es lo que me gusta de los gráficos, ¿no? Necesitas bastante aproximación.
Recuerden esto, ¿no? Esta curva de aquí es 2 veces almacenamiento sobre delta tiempo, en este caso más output, ¿no? Ya está. Este es el caso cuando te dan los datos finales, ¿no? De salida. Yo quiero saber los datos iniciales, ¿no? Que es mi incógnita. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo aquí tengo, por ejemplo, un output de 5. Recuerden, el eje X es output. Y aquí me marca que es 30, por ejemplo. Pero es para este caso, ¿no? 2 veces S sobre delta T. Entonces decimos 2 veces S sobre delta T más output es igual a 30. Pero lo que yo quiero calcular, que es 2 veces S delta T menos output. ¿Qué dato tengo yo aquí? Tengo el output, ¿verdad? 5. Tengo este valor que era positivo, ¿no? Más output es 30. Y el valor anterior es menos output. Entonces, si yo les doy este valor que tengo en la coordenada 30 menos 5. Y eso me va a dar este valor que estoy acá queriendo conocer, que es, en este caso es por 2. Eso me dice la ecuación. No tengo que olvidar de eso. Me va a dar 20. Ahí veamos la ecuación, creo que no estamos checando algo más. 2 veces delta tiempo más output. 6 restando 2 veces la columna 7 de 6. Claro, porque nos estamos olvidando de un numerito que está por ahí. Y de esa forma llegamos a ese valor que está por ahí y por eso es que se construyen estas curvitas de forma muy similar, ¿no? Como que no me gusta mucho esto de los gráficos realmente. Prefiero directamente ejecutar la orden que me da eh, el ingeniero y vemos que encontramos los valores tal cual corresponde. No me dice que esta columna 5 es igual a qué, este valor que me da de información, menos dos veces la descarga, ¿no? la salida. Completamos datos y recuerden que al final este es el lado izquierdo, 4 y 5 es el lado izquierdo de la ecuación, suman y deberían comprobar que esto que está en negrilla es igual a esto de aquí. Yo le bajo hacia abajo para que se note esa igualdad, ¿no? Entonces esto tendría que ser igual para que la ecuación esté balanceada, ¿no? Como es una igualdad, tiene que ser igualito. Con eso ya pueden ir jugando de otras formas, ¿no? Completar inclusive la curva para más tiempo. ¿Qué más podemos hablar de esta parte de aquí? Sí o sí tiene que cumplir, ¿no? Como es una igualdad, estos valores tienen que ser iguales. Si no son iguales es que algo está mal. ¿Qué podría estar mal? Sus datos de entrada, ¿no? O el cálculo que han hecho aquí, o estos datos de entrada, alguno no corresponde. Pero en general, algo más que les puedo decir es que esto no lo van a trabajar de esta forma en la materia más adelante. De hecho, si entra en un examen, les va a dar una curva de batimetría y estos dos de aquí, por ejemplo, no les da de dato. ¿Ya? Esto acá no suele dar de dato el ingeniero, sino que les da entradas, como corresponde, les da las ecuaciones de cada de las salidas, los, geometrías es que tienen que calcular los tirantes, que casi no es necesario, casi siempre está directo una ecuación y batimetría y ya está. Con eso tienen que resolver directamente hacer su tránsito de avenidas, ¿no? Este caso
que menciona el ejemplo del ingeniero les sirve cuando tienen de dato esto. Ustedes tienen que formar esto. Si no tienen de dato esta información de acá, pues no pueden construir nada. No pueden completar las demás columnas. Es necesario tener esa información. Bien, era más que todo, quería hacer una clase introductoria para la primera parte, más que todo, ¿no? Lo que hemos visto en las hojitas, para que ustedes puedan, me está picando un mosquito, tener más claro qué es lo que qué deberían hacer cuando el ingeniero les da datos de geometría, los valores de K y ese tipo de cuestiones, ¿ya? Porque en un examen final pasa que les da esos datos de forma no directa, ¿no? Sino que les da datos. La longitud les da un diámetro, les da coeficientes de descarga y esos datos no saben qué hacer o les da una cantidad de tubos. Entonces ustedes se pueden complicar, ¿no? Si nunca han visto de dónde deducen esas ecuaciones. Ahora, en teoría ya saben, practíquenlo. Si es que les da esos datos, no se asusten, ¿no? Directamente trabajenlo como ya saben de dónde vienen esas ecuaciones y el por qué. Y simplemente es cuestión de reemplazar datos, valores y encuentran, ¿no? De forma numérica lo que necesitan. Las siguientes clases que vamos a tener sobre este tema, pues vamos a hacer, sí, ejercicios directamente de cómo sería un examen. Su examen les va a dar los datos, la geometría, les va a dar su vertedero, les va a dar los datos de entrada, batimetría y les va a decir haga el tránsito para 10 horas, ¿no? Y si puedes hacer para más de 10 horas, súper, ¿no? La idea es que hagas la mayor cantidad de horas posibles. ¿Se puede acabar esas 10 horas en 1 hora y media de examen? Sí se puede, pero tienes que ser rápido y ágil, ¿no? Y entender qué es lo que está pasando. Si es que no dominas bien esa parte, pues te trabas y te quedas ahí, ¿no? Yo recuerdo este examen, llegué a resolver 4 horas, creo. Y es justamente porque me trabé en una parte, ¿ya? Y fue por temas conceptuales. Entonces, entender los conceptos y imaginar esto cómo está sucediendo de forma física es muy importante para que ustedes puedan resolver, resolver de forma conceptual